en su trayectoria. Los hay. En todas las fuerzas políticas. Los hay. No sé si se respondí. Respondida. Acá hay una pregunta un tanto... ¿Urticante? Yo lo diría, bueno, a ver, volviendo al tema que usted mencionó del transfugismo. No está presente acá, ¿no? No. ¿Usted juzga como fraude al elector la decisión del vicepresidente Cobos al votar la resolución 125? No, de ninguna manera. Yo defendí enfáticamente la actuación de Cobos en ese momento. Había criticado antes por haber aceptado el juego de Kirchner, que yo lo veía con mucha claridad. Les confieso, si en el año 2003 hubiera habido doble vuelta entre Kirchner y Menem, yo hubiera, por primera vez en mi vida, hubiera votado en blanco, porque sabía muy bien lo que era Kirchner en Santa Cruz. Y Menem creo que ya había agotado su signo. No podía pensarse en una otra posibilidad. ¿Cómo era la...? Si lo juzgaba como un fraude al elector. Lo de Cobos, no. Yo creo que lo de Cobos, que fue un hombre que actuó, ustedes lo vieron, lo que fue esa noche. La responsabilidad que sintió, llega a decir, yo no sé cómo me jugará la historia, pero voy a votar según mis convicciones. Yo creo que ahí vamos a hablar si es que hay algún espíritu radical en los afiliados. A veces los partidos tienen tradiciones, tienen posturas, influyen sobre su comportamiento. Todo influye sobre nuestros comportamientos. Y él, además, después es una declaración que pasó un poco desapercibida, pero yo le presté mucha atención. Kirchner, cuando pone un vicepresidente que venía de otra fuerza política, corrió un riesgo. A tal punto que él, creo que fue el viernes a la mañana, cuando se va a Mendoza, Cobos, dice, bueno, pero yo vengo de otra fuerza política. No es si fuera un justicialista que había apoyado a Frente por la Victoria, etcétera, podría pensarse que fue un traidor. Podría aceptarse. O no, no sé. Porque, fíjense ustedes la envergadura de esa decisión, que nunca lo entendieron bien, y nunca lo entendió bien el matrimonio presidencial. Si hubiera votado a favor de la resolución Cobos, inmediatamente hubiera habido un incendio en el país. Es decir, Cobos le hizo un gran servicio a la institucionalidad y al matrimonio presidencial. Un gran servicio, que nunca lo entendieron. Así que yo creo que no es un traidor. Fue un hombre que sintió una gran responsabilidad sobre sus espaldas y se definió en ese sentido. Porque proviene de otro político. Kirchner quería arrimar apoyos, trató de destruir a los otros partidos, trató de destruirlos, tomándoles gente al socialismo, radicalismo, etcétera, y creando esa transversalidad acá, que hoy está, como todos vemos, absolutamente licuada. No existe más. No sé. Sí. Acostumbrado como está el pueblo argentino con la figura del presidente, ¿no cree usted que un primer ministro o un sistema parlamentario podría mermar el interés del pueblo en elegir democráticamente a un partido que a su vez va a proponer en la Cámara a un candidato que no sería elegido por el pueblo? Bueno, por eso yo les hice una diferencia. El presidente francés es elegido por el pueblo y es un personaje importante. En cambio, los presidentes de Italia o de Alemania no son elegidos por el pueblo. Entonces no existen. Allí la figura importante es el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno es quien tiene las atribuciones esenciales, que ejecuta y dirige y determina y dirige la política nacional. El jefe de gobierno en España fue, ¿quién lo recordamos? Juan Carlos Borbón, que es el rey, sabemos, pero está allí. Pero cuando recordamos a los presidentes, jefes de gobierno, Felipe González, Aznar, Pedro Aznar, y ahora, ¿cómo es? El Rodríguez Zapatero. Esos son los gobernantes que recordamos. Entonces, la figura descollante en esos sistemas es el jefe de gobierno. Por eso les dije al comienzo que en los sistemas parlamentarios, sea el tradicional o el nuevo, el jefe de gobierno, el primer ministro, es la figura descollante, no el presidente, excepto esta originalidad de Francia,
donde el presidente francés es elegido por el pueblo y por doble vuelta, para que su legitimidad sea incuestionable. Muy bien. Vamos con las dos últimas preguntas porque el doctor Long tiene un compromiso, lo vamos a tener que liberar en unos minutos nomás. Voy con la última por mi parte. Usted se considera un reformista, ¿verdad? Sí. Si hoy hubiese condiciones para llamar a una convención constituyente, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que usted tendría al tope de su lista para mejorar el sistema que tenemos en la actualidad o para pasar a lo que usted dice un semiparlamentarismo? Yo confieso que quizás depende de lo que digamos. Si nosotros mantenemos una tradición presidencialista, podría ser que el presidente fuera elegido por el sistema de doble vuelta. Ahí tenemos un nexo de continuidad. Quizás el modelo sería el presidente francés, o el sistema semipresidencialista francés o semiparlamentario. Eso creo que sería quizás muy interesante. E incorporar a un primer ministro, pero no tenga la fuerza o la envergadura del presidente. Porque la figura descollante en Francia es el presidente. Mitterrand fue 2 veces presidente. 14 años estuvo en el poder. Eso lo pueden hacer los europeos nada más. Sus cancilleres suelen estar 12 años. Konrad Adenauer, por ejemplo. Helmut Kohl, Margaret Thatcher. Pero a veces también los ciclos se agotan. El propio Tony Blair. El propio Tony Blair. En España, Felipe González. Tuvo 14 años. Felipe González. Así que tenemos que pensar, yo pensaría mucho, tomaría como base eso, esa recomendación. Lo demás, mantendría un primer ministro con más envergadura. Quizás podríamos avanzar en algo en el voto de censura, con la cautela del sistema español y alemán. Tiene que designar al sucesor. Porque eso genera responsabilidad en el Parlamento. Yo puedo hacer cesar al gabinete actual, pero no voy a generar un vacío. Recuerden que en nuestra historia los vacíos de poder han sido dramáticos. Sí, la nuestra. Por eso en nuestra historia. Así que haría como usted mantendría lo más próximo del sistema presidencialista. Lo mantendría. Pero avanzaría en una reforma. Yo creo que esa es la interesante. Los ingleses han construido su sistema con la costumbre. Allá el monarca, a principios desde 1702, que no veta ninguna ley del Parlamento. Y no hay ninguna ley que se lo impida, ninguna norma. Ellos no tienen constitución. Sin embargo, a ningún monarca se le ocurriría vetar una ley. Ellos todo el sistema de gabinete lo implementaron sobre la costumbre. Así tenemos que aprender a hacer las cosas. Yo no soy de los que creen que la Constitución no es inmutable, no es eterna ni nada por el estilo. Es una forma organizada de vida que se expresa. La Constitución es una forma organizada de vida. Organiza cómo vamos a convivir. Esa es la importancia de la Constitución. Ahí se reflejan las reglas de juego de la convivencia. Por eso debemos ser cautos, prudentes, pero también audaces. No tenerle miedo a una reforma. Pero recordando siempre esa frase de Echeverría. Ser grandes en política no es estar a la altura de la civilización del mundo, sino